Lo que ven ustedes en este momento de su pantalla es el índice SP500. Estoy usando la plataforma pues, de visualización de gráficos que también sirve para invertir, no invierto en ella, que es TradingView. Y es porque simplemente da una data bastante importante en comparación con otras plataformas. Lo que tienen en sus pantallas es el índice SP500 y antes que nada pues explicarles qué es un índice. Un índice es un activo financiero que está compuesta por acciones, así de simple. Hay diferentes índices en diferentes mercados. Este específicamente es uno de los índices más importantes en los Estados Unidos, el índice SP500. Lo quito por acá. Su nombre obedece a que está compuesto por las 500 principales compañías de los Estados Unidos, ¿ok? Para contarles un poquito pues de historia sobre este índice, nace o fue digamos compuesto como tal por estas 500 compañías en 1957 y está compuesto por las 500 compañías, pues repito, más grandes de los Estados Unidos. ¿Cómo son seleccionadas estas empresas? Es decir, ¿cómo o de qué forma se seleccionan las empresas que van a ingresar a un índice? Pues básicamente hay un comité que es el encargado de nombrarlas. Y para esto básicamente tienen 8 criterios, los cuales son capitalización bursátil, liquidez, domicilio, capital flotante, clasificación del sector, viabilidad financiera y pérdida de tiempo durante el cual ha cotizado en la bolsa, ¿ok? Y bueno, y debe estar cotizando obviamente en la bolsa de valores de Nueva York. Tomando como referencia estos 8 parámetros, son escogidas las 8 empresas que estén en los rankings más altos dentro de la economía de los Estados Unidos, que coticen en la bolsa de valores de Nueva York y están puestas en este índice. Y el movimiento promedio de este activo financiero, de este índice, que es el SP500, no es otra cosa o no obedece algo diferente que al movimiento promedio de estas 500 empresas. Es así de simple. Bueno, lo que ustedes ven estos aquí pues está configurado en gráficos de meses. Es decir, cada vela que ustedes ven en sus pantallas obedece al movimiento realizado por este activo financiero durante un mes. Entonces, si lo ponemos un poquito más cerca, pudiéramos ver pues esto es un mes, esto es otro mes, esto es otro mes, etcétera, etcétera. Así que pues viéndolo, recogiéndolo un poquito por acá, podríamos ver un poco lo que ha sido el comportamiento de este índice, que es el termómetro de la economía de los Estados Unidos, es decir, refleja un panorama macro de lo que es la economía, porque pues representa las 500 principales empresas de los Estados Unidos. Y pues aquí tenemos un panorama macro desde el 2020 aproximadamente hasta el mercado actual. Ahorita vamos a estar pues analizando un poco eso y también compartiendo pues algunas cifras. Por aquí digamos que la plataforma nos da digamos data desde hasta aquí, aproximadamente el 51, donde estaba el SP, digamos por acá. Miren todo pues lo que ha venido valorizándose al transcurrir de los años y todo los máximos que ha llegado a alcanzar. Eso ya hablaremos en un momento. ¿Okay? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Primero de todo, es importante resaltar la diferencia entre lo que es un retroceso y lo que es un cambio de tendencia analizado o visto en perspectiva desde el comportamiento histórico del SP500, tomando digamos como base cifras y ponderándolas. Entonces, por ejemplo, un mercado que desde su punto más alto sufre un deceso, es decir, un retroceso, una desvalorización del 10%, es decir, hasta el 10%, se considera que simplemente se trata de un retroceso a la tendencia pues, que se estaba presentando en ese momento. Por ejemplo, nosotros podemos ver que si bien el mercado desde el 2009 ha venido subiendo, ha venido haciendo pequeños retrocesos de un par de meses para después seguir subiendo. Cuando ese retroceso ya supera el 10% y toca inclusive el 20%, ya se puede hablar de un cambio en la dinámica de la oferta y la demanda y de un mercado que ya puede empezar a negociar una estructura bajista y puede comenzar a tener comportamientos pues ya más inclinados a la baja. ¿Okay?
Otro dato pues interesante para analizar del S&P 500 es que en promedio una corrección, y teniendo en cuenta pues el tema del que retrocede máximo el 10%, tiene un promedio de duración de 54 días. ¿Okay? Sobre el S&P 500, otro dato, en promedio en los últimos 100 años, el mercado solamente ha perdido en promedio un 13.5%, analizándolo desde 1985 hasta el 2015. La caída promedio fue del 14.2%. Entonces, si nosotros vemos estas gráficas, como las estamos viendo aquí en este momento, y vamos a tomar como referencia, por ejemplo, el 2009 o el punto más alto que alcanzó el mercado por aquí en el 2000, vamos a medirlo acá con esto. El punto más alto al punto más bajo que alcanzó el mercado tuvo un total de 38 barras entre positivas y negativas, es decir, 1156 días, marcando un menos 51%. Es decir, aquí en este periodo de mercado, que fue aproximadamente desde marzo del 2000 hasta mayo del 2003, pudimos hablar de un mercado que, si bien estaba o bien había negociado o venía negociando varios años al alza con pequeñas correcciones, ya en este periodo de tiempo sí sufrió el S&P un cambio en su estructura y empezó a negociar pues a la baja, tuvo un descenso importante. Después desde este punto bajo que alcanzó el S&P 500, y si lo analizamos nuevamente desde aquí, alcanzó su punto más alto del 2002 al 2007, puntual de 61 barras, es decir, 1857 días. Recordemos que cada barra es de mes, causando una valorización del 105.62% desde octubre hasta noviembre del 2007. Después otro deceso aproximadamente, digamos, parecido al experimentado en años anteriores, que estuvo cayendo varios años, del 2008, pero ya a partir del 2008, después que tuvo, digamos, el mercado alcanzó este punto más alto, que miren que se alinea con este punto más alto, las economías y los mercados tienen memoria. En el 2000 alcanzó, en mayo del 2000 alcanzó este punto, que fue en los 15.557.81 aproximadamente. Tuvo un deceso hasta este punto en los 766.22, que duró aproximadamente desde el febrero de 2020 hasta octubre del 2002. Luego de estar fluctuando durante varios años, alcanzó nuevamente ese punto más alto del 2007. Y miren cómo tiene memoria, justamente en ese mismo punto que había tocado en el 2000, cuando llegó al 2007, sufrió nuevamente un mismo retroceso hasta aproximadamente la misma zona que lo había sufrido en el 2002. ¿Ok? Tenemos acá el 2002 y por acá en el 2008, 6 años después, recordó esa zona de precio. Los mercados tienen memoria y es por eso que nos brindan la oportunidad de encontrar movimientos o, digamos, patrones repetitivos para invertir en él. Digamos que es la razón principal por la cual yo invierto usando patrones técnicos y no simplemente aspectos fundamentales. ¿Okay? Ya después, desde este punto que alcanzó en el 2009, miren que el mercado ha venido subiendo, haciendo solamente retrocesos muy pequeños. Es decir, muy pequeño es que alcanzó, digamos, este punto máximo aquí y retrocedió hasta acá, un menos 21,77%, aproximadamente 124 barras, y nuevamente subiendo, haciendo retrocesos que son retrocesos de un par de meses. Entonces, una persona que está posicionada en largo, digamos en una cartera como es la cartera del S&P 500, y obviamente la clave está en este tipo de economías en posicionarse en largo, no en cortos, entendiendo que si bien las economías pueden tener momentos de colapso, que realmente son momentos para seguir comprando, como fue ahorita, vamos a analizarlo un poquito ahora en el de eso que ahora vivo por el coronavirus, que fue una caída importante. Son momentos realmente para aprovechar y comprar más, y comprar más, y comprar un poco más. Miren que después de este deceso tuvo nuevamente desde 2011 un movimiento alcista fuerte hasta el 2015, 4 años subiendo con muy pequeños retrocesos. En el 2015 nuevamente vuelve y sufre otro retroceso, no importante, considerando todo lo que viene subiendo, es decir, de una persona que compró una cartera en estos puntos y que cuando identifica retrocesos del 10, del 15, del 20% sigue comprando
sigue comprando. Desde este punto más bajo del 2016 volvió a subir nuevamente hasta el 2018, un retroceso por acá en el 2018 en diciembre, alcanzando su punto más alto por acá en el 2020, en el mes de marzo. Esto que vemos aquí es básicamente el efecto cuando empezó la crisis del coronavirus, que el mercado cayó abruptamente, perdiendo bastante de lo alcanzado en la variación de los últimos años, pero así como cayó y alcanzó su punto más mínimo aquí en este precio, en abril del 2020, en los 21.73.37, ya se ha venido recuperando y está pues a puertas incluso de hacer nuevos máximos. Ya los hizo y está nuevamente haciendo una corrección, impulsando al alza. Seguramente tendremos un mercado que este 2020 va a superar esta barrera de los 33.81.67 y que seguramente y que lo más probable es que continúe año tras año subiendo, como se ha visto históricamente. Entonces, los mercados son inflacionarios, siempre van a pasar por crisis, por temas económicos que lo golpean, teniendo en cuenta que va a poder tener decesos importantes, pero que si tú eres un trader que se está posicionando en carteras a largo plazo, estos decesos fuertes, cuando estás invirtiendo en economías tan fuertes como por ejemplo ese índice S&P 500, no te deberían asustar, sino todo lo contrario, te deberían alegrar, porque pueden ser momentos oportunos para volver a comprar posiciones en el índice, ya sea estás invirtiendo directamente en el futuro del índice, o estás invirtiendo en el ETF, o estás comprando contratos de opciones, ya sea sobre el ETF, dependiendo de la modalidad que lo estés haciendo, para volver a posicionarte precios más económicos y volver a coger esas valorizaciones. Entonces, como pues esos datos para que los vayan un poco analizando. Warren Buffett dice: a mí realmente me encanta cuando los mercados están en crisis, porque dice, entienden ahora por qué Warren Buffett, citando un poco, dicen que le gusta ser codicioso cuando otros tienen miedo. Claro, en esta caída importante, hubo unos meses cuando la economía se desploma, muchas personas tenían pánico, miedo, susto, y Warren Buffett era todo lo contrario. Era un momento en donde, comenta él en sus publicaciones, que se posicionó con mayor fuerza, y es ahí donde está realmente la riqueza en las inversiones a largo plazo. Esta no es el tipo de inversiones que nosotros hacemos en la escuela. Nosotros somos inversores a corto plazo, sí, pero cuando tú entiendes el comportamiento del precio, cuando comprendes el comportamiento de las estructuras de mercado, tú puedes llevar ese conocimiento a estructuras macro de precio. Es decir, lo puedes analizar, así como lo hacemos en minutos, lo puedes analizar en meses o en años, y va a ser realmente pues lo mismo, ¿okay? Y bueno, ya para ir cerrando este pequeño análisis que quería pues hacerles sobre el S&P 500, simplemente para mostrarles en gráficas que economías fuertes, como es la economía de los Estados Unidos, representada en un índice S&P 500, y van a ser inflacionarias a lo largo del tiempo, y que después de cada crisis se van a recuperar con más fuerza. Les voy a dar con unos datos interesantes que he encontrado pues en literatura sobre este tema, y dice, por ejemplo, el S&P 500 terminó el año positivo en 27 de los 36 años. Eso es el 77% de las veces. Por ejemplo, otro, se han producido 34 mercados a la baja en 115 años. 34 mercados, es decir, que en promedio ocurren uno cada 3 años. En promedio cada 3 años hay un mercado bajista, según las estadísticas. Sin embargo, desde 1945 hasta el 2015 se han producido solo 3 años, lo que promedia un mercado bajista cada 5 años. ¿Okay? La duración de las fases bajistas en los últimos 14 mercados bajistas de los últimos 70 años, su duración abarca desde 45 días hasta 694 días, lo que establece un promedio de 1 cada año. Entonces, bueno, con estos datos a consideración para las personas que están viendo el mercado más en posicionarse a largo plazo, para que tengan en cuenta que en este tipo de activos la clave realmente está en identificar momentos oportunos para comprar a buen precio. Así está, así de simple. Para comprar en oferta, para comprar cuando el mercado esté barato, como lo fue este año, por ejemplo, aquí, que cayó por el tema de la crisis. Esto fue un momento para comprar a buen precio, ya no estamos en momento para comprar a buen precio. Entonces, analizando la dinámica del comportamiento del mismo, es esperar
que caiga un poco, que caiga por lo menos un 20, un 30% desde el punto más alto que está haciendo el mercado, y ahí podemos considerar comprar una cartera para largo plazo. Ahora mismo está alcanzando máximo, no sería una buena idea. No, traders, un poco que quería compartir con ustedes, que tengan un excelente resto de tarde. Chao, chao.